Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Gabriel René Moreno, de la Facultad de Auditoría Financiera, de la carrera Contaduría Pública. Mi nombre es Rolly Iván Paco Choque, de la materia de Teoría de los Valores, dictada por la docente, la licenciada Rosa Lía Arandia. Hoy le voy a hablar sobre el libro Una vida con propósito, del autor Rick Warren, quien es el pastor y fundador de una de las mayores congregaciones de los Estados Unidos. Además, es autor de una iglesia con propósito y una vida con propósito. El libro está basado en una pregunta general con 5 propósitos, en la cual esto se podrá entender en 40 días o 40 capítulos, lo cual tiene el contenido de este libro. Iniciaremos con el día 1. Todo comienza con Dios. Eso nos quiere decir que Dios es nuestro punto de partida. Es decir, fuimos creados por Dios y para Dios, en la cual nuestro propósito en la vida la define Dios y no nosotros. Día 2. Usted no es un accidente. Dios no juega a los dados, según Albert Einstein. Es decir, Dios no nos creó por accidente. Dios nos creó por un motivo en específico. Es decir, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Eso sí, todo va a depender de nosotros si dependemos más de Él en nuestra vida. El día 3 titula ¿Qué está conduciendo su vida? Es una pregunta que la mayoría se hace en sí, ya que no sabemos para qué estamos aquí en la tierra. Conocer nuestro propósito, según Dios, nos va a preparar para la eternidad en el cielo, ya que el hombre está más concentrado en dejar un legado en la tierra que dejar un legado eterno en el cielo de Dios. Día 4. Hechos para existir para siempre. Esto quiere decir que por instinto innato el hombre desea o anhela la inmortalidad, pero si el hombre aprendiera a amar y a confiar en Jesucristo, él tendría la invitación para estar por la eternidad en el cielo, es decir, va a estar junto a Dios. Pero si la rechaza, su amor y perdón y salvación que Dios ofrece pasará a la eternidad separados de Dios o apartados de Dios. Día 5. Viviendo la vida desde la perspectiva de Dios. La vida en la tierra para nosotros va a ser una prueba y un encargo. Una prueba porque Dios nos va a probar mediante cambios drásticos, promesas retrasadas, pruebas difíciles y oraciones no contestadas. Es decir, Dios nos va a probar a que nosotros confiemos en Él, así como también nos va a encargar, ya que Dios nos va a dar unos dones para poder hacerlo trabajar aquí en la tierra. Todo depende de nosotros para poder llevar esa prueba y esos dones al agrado de Dios. En el día 6 dice, su función en la vida es temporal. Esto nos trata o nos quiere decir que no nos olvidemos que la vida que estamos viviendo en la tierra va a ser temporal, no es una vida eterna. La vida eterna nosotros la conseguiremos mediante el propósito de Dios. Día 7. La razón del todo. Es aquí donde nos preguntamos dónde está la gloria de Dios. Al observar a nuestro alrededor, todo lo que vemos refleja la creación de Dios. Y al reflejar la creación de Dios, nos revela la gloria que tiene Dios para con nosotros y para con la tierra. Propósito número 1, día 8, planeado para el placer de Dios. Eso nos quiere decir que nuestro primer propósito en la vida es el de agradar a Dios, porque nosotros fuimos planeados para el placer de Dios. Día 9, ¿qué es lo que hace que Dios sonría? Hay dos razones para hacer sonreír a Dios. La primera es porque Él nos ama y anhela que le conozcamos mejor. La segunda es cuando confiamos completamente en Él. Esas son las dos razones por las cuales Dios sonríe ante nosotros. Día 10. El corazón de la adoración. El corazón de la adoración es la entrega, la cual no es una palabra muy popular porque trae imágenes amargas de admitir la derrota. En nuestra cultura siempre estará la competitividad
ya que el hombre prefiere hablar de ganar, de tener éxito, de vencer, que ceder. Pero eventualmente todos nos entregaremos a alguien. Si no se entregan a Dios, se entregará a las opiniones de otros, o al dinero, o a su ego en sí. Día 11. Haciéndome un mejor amigo de Dios. Dios quiere ser mi mejor amigo, pero es difícil de imaginar la amistad de un Dios omnipotente, invisible y perfecto con un humano que es finito, pecaminoso. Pero para hacer esto realidad, todo depende del hombre. Si mantiene su comunicación y sigue el camino correcto, todo esto será posible. Día 12. Desarrollando su amistad con Dios. Eso nos quiere decir que si somos sinceros con Dios, es decir, la primera piedra para edificar una amistad profunda con Dios es de tener sinceridad sobre nuestras faltas y sentimientos. Debemos obedecer a Dios en fe, siempre que confiemos en la sabiduría divina y hagamos todo lo que nos manda, aunque no lo entendamos, estaremos afianzando la amistad con Dios. Día 13. La adoración que complace a Dios. Dios no quiere una parte de tu vida. Pide todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. A Dios no le interesan los compromisos a medias, la obediencia parcial y las obras de tu tiempo y dinero. Quiere tu devoción plena, no pedacitos de tu vida. Si ofreces todo de ti, estarías complaciendo a Dios. Día 14. Cuando Dios parece distante. Esta es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar, en la cual nos preguntaremos, ¿seguiremos amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aunque no sintamos su presencia ni tengamos pruebas evidentes y visibles de su obra en nuestra vida? Propósito número 2, día 15, formado para la familia de Dios. Aquí nos da a conocer que nuestra familia espiritual es más importante que nuestra familia física, ya que nuestra familia espiritual será o durará eternamente que nuestra familia física en la tierra, ya que durará poco y solo estará aquí en la tierra. Día 16, lo que más importa. Como Dios es amor, la lección más importante que quiere que aprendamos en esta tierra es cómo amar. El amor deja un legado, el impacto más perdurable que puedes dejar en la tierra es el trato que tuviste con las personas, no tu riqueza o tu logro, sino cómo trataste a las personas de a tu alrededor. Día 17. El lugar donde pertenece. La iglesia es un laboratorio para practicar el amor generoso y comprensivo, ya que la iglesia es uno de los propósitos que Dios creó en la tierra. Los propósitos que Dios tiene para la iglesia son los propósitos para tu vida. Día 18. Experimentando la vida juntos. Aquí descubriremos nuestro papel mediante nuestras relaciones con los demás en la iglesia. Es decir, el tener comunión dentro de la iglesia nos va a ayudar a experimentar lo que sería el compartir, el servir en la práctica, hacer sacrificios o consolar y solidarizarse con los demás. Día 19. Cultivando el sentido de la comunidad. Esto nos quiere decir que para crear un grupo o una comunidad dentro de una iglesia con algún propósito, lo primordial que necesitas es humildad, cortesía, confidencialidad y frecuencia en las reuniones. Es decir, cuando vas a realizar reuniones, dar un hábito de reunirse, planificar las reuniones para así tener una comunidad intacta. Día 20. Restaurando la comunión rota. Esto quiere decir que siempre vale la pena restaurar las relaciones con las demás personas. ¿Por qué? Como Cristo quiere que su familia sea conocida por el amor que siente los unos con los otros, el compañerismo roto es un mal testimonio para los incrédulos. Es decir, siendo hijo de Dios debemos demostrar amor y no rechazo o odio hacia la otra persona.
Día 21, protegiendo su iglesia. Esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de proteger la unidad de nuestra iglesia. Propósito número 3. Día 22, creado para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Eso no significa que pierdas tu personalidad o que llegues a ser un clon sin inteligencia, digamos. Esto quiere decir que Dios nos creó con nuestra propia singularidad, y lo que quiere Dios en realidad es que nosotros nos asemejemos o nos parezcamos en carácter a Jesús y no en personalidad. Día 23. ¿Cómo crecemos? Dios quiere que usted crezca. La meta de su Padre Celestial, es decir, Dios, es que nosotros maduremos y desarrollemos características de Jesús. Nunca es demasiado tarde para crecer. Es decir, en la vida, solo por ser un cristiano, no quiere decir que te vas a quedar ahí. Tienes que seguir los pasos para poder madurar espiritualmente y asemejarte más a las características de Jesús. Día 24. Transformados por la verdad. Para tener un crecimiento espiritual, nosotros debemos asimilar la verdad de Dios, la cual sería recibir, leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios. Estas son las pautas para poder ser transformados por la verdad. Día 25. Transformados por los problemas. Esto quiere decir que para tener un crecimiento espiritual siempre vamos a enfrentar problemas en nuestra vida. Pero el propósito es que cada vez que enfrentemos estos problemas vamos a tener un crecimiento espiritual. Vamos a tener algún cambio en nuestra vida. Día 26. Creciendo por medio de la tentación. La tentación que el enemigo te da, Dios quiere usarla para tu desarrollo. Cada vez que escoges hacer lo bueno en lugar de pecar por esa tentación que el enemigo te va a dar, estás madurando en el carácter de Cristo. Pídele ayuda a Dios para que Él te ayude a combatir esta tentación que el enemigo siempre te va a dar. Día 27. Venciendo la tentación. A veces puedes sentir que una tentación es demasiado insoportable. Pero nunca olvides que Dios ha prometido que nunca permitirá que haya más sobre ti que lo que te pone dentro para vencerla. Él no te permitirá ninguna tentación que no puedas superar. Sin embargo, también debes hacer de tu parte. Es decir, no permitas que la basura entre en tu mente. Día 28. Requiere tiempo. No hay atajos en el camino hacia la madurez para convertirnos en adultos. Requiere años y toda una estación para que el fruto crezca y madure. Y la pregunta que nos hacemos en este capítulo o este día es: ¿por qué toma tanto tiempo cambiar y crecer? Hay varias razones en esta pregunta. Una, porque somos lentos de aprendizaje y a menudo tenemos que releer una lección 40 o 50 veces para captarla realmente. Puede ser una de esas razones por la cual requiere tiempo el entender el propósito de Dios con nosotros. Propósito número 4. Día 29. Aceptando su función. Esto quiere decir que no fuimos creados solo para consumir recursos o para comer o para respirar y ocupar un espacio en la tierra. Dios quiere usarnos para marcar la diferencia en este mundo. No importa la duración de tu vida, a Dios no le importa el tiempo que vivamos en la tierra. Lo que le importa es la donación que vas a hacer en ella, digamos. Cómo vas a servir el propósito de Dios en este mundo. Eso es lo que más le importa a Dios. Eso es lo que nos trata de decir el día 29. Día 30. Moldeado para servir a Dios. Cada uno de nosotros fuimos diseñados de manera única para servir a Dios. Es decir, a cada persona Dios le dio un don
o varios dones para poder seguir el propósito de Dios. Esto es lo que quiere decir el día 30, de conocer cómo fue tu molde o cómo fuiste diseñado, con qué propósito fuiste diseñado en este mundo. Día 31, entendiendo su molde. En este capítulo nos va a dar a conocer cuál fue el propósito en específico por el cual fuimos diseñados para este mundo. Es decir, el diseño que Dios hizo en nosotros, no hay otro en este mundo, solamente va a haber uno. El recurso que nos va a dar Dios o nuestros talentos naturales que nos va a dar va a ser solo para servir a Dios. Día 32. Usando lo que Dios le dio. Dios nos formó con un propósito y espera que explotemos al máximo ese propósito. Él no quiere que envidiemos ni nos preocupemos por las habilidades que no poseemos, sino quiere que nos enfoquemos y usemos esos talentos que nos ha dado en algún ministerio o servir en algo. Eso es lo primordial que quiere Dios, que nosotros usemos el propósito con el cual nos formó en esta tierra. Día 33. ¿Cómo actúan los siervos genuinos? Los siervos genuinos siempre están mirando la manera de ayudar a otro cuando ven la necesidad. No dejan escapar la oportunidad de hacer lo mejor que tienen. Eso es un siervo genuino. Día 34. Pensando como un siervo. Para pensar como un siervo de Dios se requiere un cambio de pensamiento y de actitudes. Es decir, nunca ponerte excusas en tu vida. Siempre estar presente o siempre estar ahí para ayudar. Eso es lo que hace un siervo de Dios. Siempre ayuda a las demás personas. Día 35. El poder de Dios en su debilidad. Dios trabaja mejor cuando admitimos nuestras debilidades, pero nosotros como seres humanos siempre negaremos o lo ocultaremos, lo cual impediría que Dios use esto a nuestro favor. Pero si admitimos nuestras debilidades, podremos servir mucho mejor al propósito de Dios. Propósito número 5. Día 36. Hecho para una misión. Tu misión tiene un significado eterno. Esto impactará el destino eterno de otras personas, así que es más importante que cualquier trabajo, logro o meta que encontrarás durante la vida en la tierra. Las consecuencias de tu misión son para siempre y las de tu trabajo no. Eso nos quiere decir que nosotros tenemos una misión aquí en la tierra. Dios nos dio una misión, el cual si nos comprometemos, sin importar el costo, experimentaremos lo que se llama la bendición de Dios. Eso es lo que nos quiere decir este capítulo. Día 37. Compartiendo su mensaje de vida. Aquellos que creen en el Hijo de Dios tienen el testimonio de Dios en ellos. 1 Juan capítulo 5 versículo 10. En este capítulo nos quiere decir que Dios tiene un mensaje para el mundo y para poder hacerlo conocer necesita instrumentos, las cuales nosotros somos esos instrumentos para poder transmitir el mensaje que quiere decir Dios al mundo. Día 38. Convirtiéndose en un cristiano mundial. En este capítulo nos quiere dar a conocer que hay dos tipos de cristiano: el cristiano mundial, de clase mundial, y el cristiano de clase mundana. Los mundanos son los que ven a Dios esencialmente como una satisfacción personal. Es decir, el cristiano mundano solo quiere la salvación para él mismo, mientras que el cristiano de clase mundial quiere la satisfacción de poder salvar a todo el mundo. Es decir, es de las personas que piensa en otros que en sí mismo. De eso más que todo nos quiere decir el convertirse en cristiano mundial.
Día 39. ¿Cómo balancear su vida? En este capítulo nos quiere decir que ahora que entendemos el propósito de nuestra vida, es nuestra responsabilidad llevar el mensaje a otros, ya que Dios nos llama como mensajeros, es decir, Dios nos está llamando para poder dar testimonio al mensaje que Dios quiere al mundo. Por eso nos dice que debemos balancear nuestra vida a favor del propósito de Dios. Día 40. Viviendo con propósito. Aquí entenderemos cuáles son los propósitos que hemos aprendido en estos 39 capítulos. Entenderemos que el propósito principal es el de seguir a Dios, aunque parezca difícil cumplir este propósito principal. Aunque nos desanimemos o decaigamos por cumplir este propósito, no debemos olvidar que tendremos una recompensa que durará para siempre y eternamente.